Estamos aprendiendo de la forma como el Señor Jesucristo discipulaba a aquellos que salvó y llamó para servirle. El libro de Mateo cambia de contextos cada rato y entramos a un discipulado que Él va a hacer con ellos durante varios temas que vamos a tratar. Y por eso hemos llamado la enseñanza de este sermón Discipulados por Cristo. Vamos a hablar de discipulado hoy, el discipulado de Cristo para sus discípulos. Creo que es el discipulado que nosotros necesitamos. No hay salvación para nosotros mismos, escuchen bien, no hay salvación para nosotros mismos. La salvación es del Señor y debe ser vivida para Él. El pensar que somos salvos para nuestros propios caminos quizás solo evidencia que no hay salvación en nosotros. Es decir, todos los salvos son salvos ¿para quién? Para Cristo, para vivir una vida que le agrade a Él bajo sus parámetros. Cada momento que los discípulos compartían con su maestro era de total aprendizaje. Aunque no lo entendieran, es decir, usted está aprendiendo cosas que no entiende, pero no se preocupe por entenderlas. Preocúpese por qué, obedecerlas. Pero y si no entiendo, tranquilo. Los discípulos tenían al maestro, a Jesús. No era un pastor cualquiera, era el pastor de los pastores de Israel. Y ellos aún no entendían, pero todo lo que sucedía a su alrededor marcaría sus vidas para siempre, para su ministerio, para el tiempo que ellos iban a estar caminando con el Señor, predicando, enseñando y sirviendo un poco a un pueblo, a unas naciones. Acuérdense que los discípulos no se quedaron en Jerusalén. La historia cuenta que llegaron hasta la India, hasta Asia, todos los varios continentes ellos llegaron. Entonces, esto era una escuela llamada discipulado. Hoy en día no es diferente. La obra que Dios hace en la iglesia es igual. No se detiene un segundo. Aunque usted no haga nada, Dios está trabajando en su corazón. Es curioso que acá dice en Isaías 64:4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. ¿Qué está diciendo el profeta? Que ese pueblo de Israel en Isaías 64:4 nunca oyó, nunca percibió nada, pero Dios hacía en aquellos que esperaban en Él. Si usted espera en Dios, Dios va a hacer esa obra en su vida y va a obrar en aquello que usted está pidiendo con fervor en su corazón. La pregunta es si usted lo pide. Es lo que yo quiero preguntarme hoy. Si usted sí pide cosas o no pide cosas a Dios. Si usted no pide nada, le tengo una noticia sencilla. No espere nada. Ya. No se necesita matemática para eso, ¿cierto? Ni un ángel. Si usted no pide nada, no espere que pase nada. Dios nos dejó una manera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Párese al pie de una puerta y no golpee, pues nunca le abren. Llegue a la casa tarde sin llaves y quédese ahí parado a ver si le van a abrir. La gente está durmiendo. Toca golpear duro, ¿sí? Pero nosotros pensamos que es mágico. Nosotros pensamos que se trata de nosotros. No, se trata de su gloria, de su plan, de su poder, de esa soberanía hermosa que queremos conocer y no la disfrutamos. ¿Usted ha visto una vasija? Preguntarle a alguien por qué sirve en esa vasija. Imagínese usted en la mañana, se levanta, toma el pocillo y sirve su tinto y el pocillo le dice, ¿por qué me usa para el tinto? Usted queda asustado inmediatamente. La vasija se usa para lo que uno quiera. Así es Dios. Dios usa las vasijas como Él quiera. Las forma como Él quiera. Algunos toca, ¿sí?, apretar, pero Él forma. Pero el hombre no puede preguntar, Señor, ¿y por qué esto y por qué aquello? Debe aprender a vivir ese discipulado que se forma ¿dónde? En una iglesia, en un proceso de santificación. Podemos decir que
Hay un cambio de escenario en el pasaje en relación con el anterior. Estaban en una montaña, habían pasado el milagro de las multitudes, ¿se acuerdan? Y ahora pasa a lo personal. ¿Cuántas personas habían allí según hablamos hace 15 días? 15,000, 20,000, a otros dicen que 25, no sabemos. No vamos a averiguar eso tan fácil porque es muy difícil. Pero el hecho es que pasa de esa multitud a ocuparse de los discípulos de una manera ¿qué? Personal. A enseñarle al corazón de sus discípulos lecciones. Y una de las lecciones más importantes en la iglesia o en el camino del Señor se llama la fe. Aquí van a ver varias escuelas en este sermón, varias escenas de discipulado. La fe mueve montañas, dicen, ¿no? La frase popular sacada de la Biblia, ¿no? Que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, échate en el mar, te será hecho. La fe si mueve una montaña, la fe puede calmar el mar, puede calmar la tormenta que hay en nuestra vida. Por la fe se puede caminar sobre el mar, que fue lo que hizo ¿quién? Jesús. No necesitaba fe para eso. Pedro sí. ¿Jesús necesitaba fe? No, Él es Dios. Él da la fe para caminar sobre la adversidad. El pasaje comienza con Jesús guiando a sus discípulos. Antes, hagamos un contexto antes de ya entrar a esos versículos 22. Todavía no vamos a entrar, solamente queremos ver lo que Él dice allí en versículo 22. ¿Enseguida de qué? Del milagro. ¿Alguien se acuerda la hora del milagro? Dijimos que cuando los despachó y dio el milagro era más o menos ¿qué horas? Terminando la tarde, 6, podían ser 6 de la tarde, dijimos hace 15 días. Entonces, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía, a la multitud. El pasaje comienza así. Jesús está guiando a sus discípulos al salón de clase. Los lleva al salón de clase y el salón de clase es una barca. Acá tenemos clase los martes, allá la clase no había salón, ¿era dónde? En la barca. Vamos a una clase, les dice, súbanse a la barca y ahora más tarde llego y les voy a enseñar cosas muy importantes para su vida. El proceso comienza así y termina en versículo 33, léalo, donde dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces comienza con una orden de obediencia, separándolos de la multitud. Note lo que hace. ¿Qué hace? Los separa. Este pasaje tiene muchos detalles y vamos a ver 5 detalles del pasaje. Uno es la separación, ahorita lo vamos a ver. El otro, la tormenta y la tensión, el temor, la confianza, la vacilación y la adoración. Tal vez no voy a usar esos títulos, pero es la enseñanza que él está dando. Todas esas cosas en la barca. Es decir, que la vida cristiana tiene muchas aristas, muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser formadas como discípulos de Cristo. Toda la iglesia fue llamada a ser discípulos de Cristo. ¿Y quién puede hacer discípulos? Los discípulos. O sea, es necesario que una persona sea un discípulo para que pueda hacer discípulos. No es tarea del pastor, le tengo esa buena noticia a mí mismo, no es tarea del pastor. ¿Es tarea de quién? De la iglesia. Nosotros enseñamos, remendamos redes, procuramos hacer nuestra tarea cuando el creyente se deja, cuando no rehuye, cuando no es esquivo, entonces se hace un trabajo mejor. Si el creyente no, la red sigue rota y el fruto se sigue saliendo por esa red. Entonces vamos a ver varias cosas hoy de cómo el creyente va creciendo mientras él conoce a Cristo en las Escrituras. ¿Dónde conoces a Cristo? En las Escrituras. Ahora, ese conocimiento no es información, va acompañado de obediencia. Si ese conocimiento que usted adquiere de la Biblia no va acompañado de obediencia, entonces sí es información. ¿Estoy siendo claro? Si ese conocimiento va acompañado
de obediencia es iluminación. Si no va acompañado de obediencia es información como la de cualquier libro que usted lea. Algo importante es que la obra del Señor no es anónima, Él no es secreto, no es oculto. Él manifiesta su obra al mundo a través de creyentes. Él quiere que el mundo, su empresa, su colegio, su universidad, su casa, conozca que hay cristianos en este mundo todavía. Conozca que hay personas que quieren hacer la voluntad de su Padre. Entonces vamos a ver la primera parte y le llamamos precisamente la separación, versículo 22 y versículo 23. La separación. Vamos a leerlos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía ¿a quién? A la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vamos a hablar de un principio que todo creyente debe conocer cuando entra a un discipulado. El discipulado comienza el día que el Señor lo salvó. No es una reunión que se llama discipulado, aunque es válido hacerla y es válido ese nombre en el contexto bíblico, es válido un discipulado. Pero estamos hablando de un discipulado que comienza con ese principio llamado ¿qué? Separación. Mire lo que dice primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros, o sea nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os separó, podríamos decir, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace en un discipulado de un creyente? Lo separa. ¿De dónde lo separa? De las tinieblas, del mundo, de aquello que usted era, lo separa y lo aparta. Está apartando a sus discípulos de la multitud. De 15,000 o 20,000 llama 12. Y los manda a una barca, allí los está separando. Y él mismo está aplicando el principio de separación cuando dice, despedida la multitud subió al monte ¿a qué? A orar. Y al final dice, y estaba allí ¿qué? Solo. Él se separa de la multitud, se separa de los discípulos y queda ¿qué? Solo. Sabemos que no está solo, ¿no? ¿Queda con quién? Con su Padre. El principio de separación es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte la gloria de Él con el mundo, la gloria de Él con el hombre. Él quiere que usted esté con Él solo. Y por eso manda a los discípulos adelante y se queda Él solo con el Padre, pero los manda con un propósito que ya Él conoce. Si notamos bien el versículo 22, vemos que Jesús es el que dirige las acciones aquí. Ahí dice verbos, dice hizo entrar, los hizo ir y despidió. Ahí está en el texto, léalo. Los hizo ir, los hizo entrar y despidió la multitud. Se nota que era humilde, ¿no? Se nota que Jesús era humilde, es Dios. ¿Podría delegar eso? Claro. Podría haber dicho, bueno, me voy a la montaña a orar, despidan a la gente y nos vemos más tarde. Pero Él no hace eso, porque Él conoce el corazón de los hombres. Él sabe que si Él no lo hacía así, ellos podían haber hecho otra cosa o se van para otro lado. Entonces los coge. Me gusta lo que dice ahí. Hizo a sus discípulos entrar. Alguien decía, yo creo que los cogió de uno y dijo, súbase, 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 para que no se queden haciendo nada. Después de que los manda, impresionante que el mismo verso dice, despedida la multitud. O sea, Él hizo la tarea. Los discípulos no despidieron a la multitud. Él despidió a la multitud. Eran hartos. O sea, Él fue el que dijo, esto se acabó. Tenemos que ir a descansar o tenemos que ir a hacer otra cosa. Juan 7:53. Cada uno váyase para su casita. Nos vemos otro día porque tengo cosas que hacer. Y Él fue el que hizo esa labor. Todo esto tenía propósitos claros direccionados a la vida de sus discípulos.
Pregunta, ¿por qué hizo subir a los discípulos en una barca y que se fueran? ¿Por qué? Hay una respuesta. Vamos a Juan 6, 14, 15. Y usted va a darse cuenta cómo la escritura es de hermosa, que no nos deja sin respuestas. La gente se pregunta, ¿y para qué lo subió allá? Vamos a leer para qué lo subió. Juan 6, 14, 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? La de los peces y los panes. Dice, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué razón mandó sus discípulos en la barca y por qué razón él se fue solo? Porque él sabía que iba a venir toda esa multitud y lo iban a hacer rey. Iban a decirle que fuera rey. Entonces está guardando el corazón de los discípulos para que no se contaminen con ese pensamiento. Él dice, ellos todavía no entienden, esta gente no entiende. Los mando en la barca porque si esta gente comunica, me contamina a estos discípulos. El mundo quiere eso. El mundo tiene la idea de un cristianismo social, de un evangelio social, que usted viene a la iglesia y le resuelven los problemas. No, usted viene a la iglesia y si se arrepiente, Dios lo salva y puede caminar con el Señor en obediencia y conocer su verdad y su palabra. Los problemas en los que usted se metió, el Señor le va a ayudar a resolverlos. La iglesia no le va a resolver sus problemas. Usted no viene a la iglesia a eso. Viene a aprender a asumir una vida que quizás fracasó. Una vida que quizás se metió en problemas por no conocer la verdad y tomó decisiones erradas y equivocadas en este mundo. Ahora necesita enderezar. Pero para ello necesita la escuela de la barca. Necesita hacer caso. El Señor da la primera orden, súbase a la barca. Ni siquiera le dijo súbase, lo subió. Aquí algunos ya están en la barca, espero que sea así. Del versículo 23, después de despedir la multitud, subió al monte a orar. También vemos allí una hora, podría ser entre las 6 o 9 de la noche. Él oraba en lugares solitarios, oró en el monte, oró en Getsemaní, oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Jesús oraba. No sé si tú oras, no lo sé porque no vivo con ustedes, pero confío que lo hagan. Confío que en sus casas lleven vidas de oración. Acuérdese, solos. Cirugía al corazón abierto es solo. Él va a hacer esa obra en su corazón. Él está dándoles ejemplos, se separa a orar y Él está diciendo que esa es la vida que nosotros debemos llevar. Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios? Necesitas no conformarte al mundo y empezar a llevar una vida de separación. Separarte de todo aquello que estorba. No que las personas sean estorbo, pero algunas estorban. Hay que separarse de esos estorbos. Hay que separarse de tradiciones, hay que separarse de nuestra vida antigua e ir dejando todo aquello lentamente. Si lo haces de una no lo entiendes, pero tienes que dar pasos de hacerlo. Romanos 12:2. Algunos quieren comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sin separarse del mundo, sin renovarse en la mente. No va a llegar, nunca va a llegar, porque la Biblia pone parámetros. Hay un principio llamado separación. Y ese principio lo aplicó Jesús en sus discípulos. ¿Está claro ahí? Los separa, los mete en la barca, le dice, váyase para el mar, listo, no más. Y él se va a orar. Cuando Dios te separa, Él sabe lo que va a hacer con esa vida. Usted no sabe nada, yo tampoco, pero Él sabe lo que va a hacer. De hecho, ¿por qué creen que va a orar? Pues por sus discípulos, porque sabe lo que van a enfrentar.
Y Él sabe qué va a pasar en las próximas horas en esa tormenta que ellos van a vivir. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo siempre porque intercede por ellos. ¿A qué se fue? A interceder por ellos. Él va a orar por sus discípulos porque lo que Él les va a enseñar quedaría en su corazón para siempre, para que aprendan que van a vivir toda una vida separados de muchas cosas. Este principio es difícil, iglesia. Yo diría que este principio determina la vida de un cristiano desde que llega a la iglesia o en el caminar en la iglesia. Hay personas que pueden llevar años en la iglesia, escuchar sermones, decir amén y no se quieren separar de cosas de su corazón. Aquí entran muchas facetas. Los estudiosos dicen que este pasaje que estamos estudiando hoy tiene un sinfín de aplicaciones porque nadie quiere separarse de lo que ama y no quiere obedecer al Señor entendiendo que es Dios que está aplicando ese principio de decir, sepárense del mundo, sepárense de las multitudes, sepárense de los pensamientos que el mundo tiene. ¿Qué quería el mundo? Un rey. Ellos no querían un señor, sino un rey militar que los liberara de la opresión que tenían en Roma. Y el Señor dice, no es de esa manera. Segundo, versículo 24 al 25, el conocimiento de Jesús. No que ellos conocieran, sino el conocimiento que tenía Jesús de todas las circunstancias. Ese es el punto, el conocimiento de Jesús, versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Acompáñeme ahí, no escuche mi voz, sino mire la Biblia. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recordemos que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Dios viviente. Ellos lo van a reconocer, pero al final. Porque hay cosas que usted no reconoce hasta que usted pase tormentas en su vida. Antes no las reconoce. O sea, porque a usted le digan, no la reconoce. O porque a usted crea que sabe algo, no lo reconoce. ¿Cuándo lo reconoce? Cuando ha pasado las tormentas. Cuando su corazón se ha dado cuenta de quién es Él. Y recuerde, Jesús es Dios. Él sabe cuándo intervenir en una vida. Note que los manda al mar, pero Él no llega inmediatamente. Ahí nos da una hora. A la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia? De 3 a 6 de la mañana. ¿A qué hora salieron los discípulos? 7, 8 de la noche. Terminaron la jornada del milagro. Y son las 3 a 6 de la mañana. ¿Cuántas horas llevan en el mar? Aproximadamente 7, 8 o 9 horas, no sabemos. Desde las 8, digamos que a las 3, ¿cuántas horas hay ahí? 7. Pero si apareció a las 4, entonces llevan 8. Y si apareció a las 5, lleva 9. Y según los que saben, el recorrido era como de 6 o 7 kilómetros. Y llevar 9 horas en el mar, algo pasó allí. Algunos llevan 9 horas y deberían haberse tardado 6 minutos. Y algunos llevan 9 horas recorriendo su camino, intentando cambiar, metidos en la barca, luchando, intentando cambiar. Quieren cambiar cosas, pero no quieren hacerlo a la manera del Señor, sino a su manera. Dios puede llegar antes de la tormenta, ¿sí sabían? Hay ejemplos en la Biblia donde Él llega antes de la tormenta. Puede llegar durante la tormenta, pero a veces llega después de la tormenta. Si a alguien le llegó antes de la tormenta, ese por bien servido. Pero normalmente llega después de la tormenta. Al fin y al cabo, Él los envió a la tormenta. ¿No? ¿Quién los envió a la tormenta?
Él. Entonces, gloria a Dios por la tormenta. Él nos mandó allí. El asunto es que aprendamos a discernir por qué, o mejor, ¿para qué? Otra pregunta, ¿conocía lo que iba a pasar en la barca horas después de enviarlos? Obvio, él sabía que allí iban a tener su etapa especial estos discípulos. Versículo 24, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Mateo no da mucha información acerca de la barca, no dice cómo llegó allí, o sea, solo dice que la barca estaba allá, pero no nos da información. Pero gracias a Dios que otros estaban en la barca y pudieron acordarse. Juan estaba en la barca y Pedro estaba en la barca. Entonces Juan escribió y Pedro le contó a Marcos. Miremos lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 19. Para tener un poquito más de contexto. Juan 6, 19. Mire lo que dice. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Un estadio son 200 metros aproximadamente. 25 o 30 estadios me da 5.000 a 6.000 metros, o sea, 6 kilómetros. Adentro o dentro del mar. Dentro del mar. El viaje era por la orilla, o sea, el viaje era cerca. Pero el mar los llevó ¿a dónde? Dentro del mar. Los llevó a la tormenta. Marcos capítulo 6, 48, ¿qué nos dice acerca de esa barca? Marcos 6. Marcos 6, 48 dice así. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Él observaba, él los vio allí batallando, así como usted está batallando, remando en contra de. Es así. Yo también remo en contra de, no se preocupe, por eso se lo digo. Usted y yo estamos remando en contra de algo que Dios quiere hacer y usted no lo ve. La tormenta no le deja ver, el mar no le deja ver. Ellos estaban allá enfrascados en sus fuerzas, tratando de vencer la tormenta con los remos, con sus brazos. Eran hombres fuertes, expertos en el mar. No era la primera tormenta que vivían, vimos una en Mateo antes, pero no les alcanzaba su fuerza. ¿Y sabe qué hace el Señor en esos casos? Lo que dice ahí, los observa. Y Él quiere adelantárseles, pero Él sabe cuándo va a llegar. De pronto digo, no sé si está bien o mal lo que digo, de pronto está esperando que se le acaben las fuerzas para decir, bueno, al fin me dio la oportunidad. O siga gastando sus fuerzas, que son pocas y son inútiles. Y tarde o temprano, la barca se iba a seguir alejando más. Recuerden que el mar es un enemigo poderoso. La barca estaba azotada, los vientos eran contrarios. ¿Te suena ese lenguaje? ¿De pronto te suena en algún área de tu vida? No sé en cuál. El matrimonio está azotado, los hijos están azotados, las finanzas están azotadas, no sé por dónde, por algún lado, pero por algún lado algo está azotado, eso sí es cierto. Y los vientos son contrarios. O la fe. No sabe para dónde agarrar, dijo alguien. La oración. Hay algo bueno en todo esto, iglesia, y es que Dios lo sabe. Él está mirando la barca, está mirando la actitud de sus discípulos. Pregunta, ¿qué está esperando Jesús? Que recuerden las horas anteriores que vieron. ¿Qué vieron? El poder de Dios en acción. ¿Tú has visto el poder de Dios en algún área de tu vida? Entonces cuando estés ahí, recuerda. Y vuelve al recuerdo y di, tú lo hiciste la vez pasada, me salvaste siendo un miserable.
Yo creo que puedes sostener este matrimonio. Yo creo que puedes salvar a mis hijos, Señor. Porque me salvaste. Si me salvaste a mí, puedes salvarlos a ellos también. No se te olvide que Él puede hacerlo. La pregunta es si se te está olvidando lo que acabas de ver. Cada semana Él obra en nosotros. Los discípulos ya habían tenido tormentas, acuérdese de Mateo 8, no voy a ir allá, pero ya predicamos un sermón sobre una tormenta, ellos ya la conocían. Hay una diferencia entre la tormenta bueno, leámoslo solo para la referencia, Mateo 8, 26, devuélvase ahí un poquito, para que vean la diferencia entre esa tormenta y la que estamos hablando. Mateo 8, 26, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. En esa tormenta Jesús está en la barca. En esta tormenta Jesús está fuera de la barca. ¿Qué nos dice eso? Que algunas veces el Señor va a estar dentro de la barca y otras veces no va a estar. Pero lo bueno es que esté o no esté, Él va a obrar. Me refiero que a veces vas a sentirla en la prueba que Él está ahí, te aferras, y otras veces vas a sentir que no está, que te ha abandonado. Recuerda que está en la orilla mirando o está al lado del Padre orando por ti. No se te olvide eso nunca. Los discípulos pueden llevar, como dijimos, 6 a 8 horas en la barca. Algo bonito es que Jesús no interrumpe su oración. Y él dice, Padre, no puedo orar más porque están en peligro mis discípulos. No sé si está comprendiendo la idea. Mientras sus hijos están perdidos, no deje de orar por ir a buscarlos. No pierda el tiempo buscándolos. Ore. Va a encontrar más en Él que ir a buscar a alguien que no quiere. Cuando las personas no quieren, no quieren. ¿Se puede traducir eso a cualquier idioma? No quieren. Y me la sé con otros ejemplos que pueden servir para su vida. No trates de cambiar a nadie si no quiere. No quiere. Más bien ocúpate de orar, de estar en el Señor, de clamar y deja que el otro resuelva su tormenta. Porque el Señor, ¿qué va a hacer si Él no quiere? Siempre he pensado que si Dios no cambia una vida, nosotros menos. Jesús ya sabía que iba a pasar. Él ya sabía que esa noche no se iba a morir ninguno de los 12. Tenían un llamado y tenían que cumplirlo. Él ya sabía eso. Él sabía que podía hacer como Él quisiera. En el milagro de la resurrección de Lázaro esperó 4 días hasta que Lázaro olía podrido. Ahí esperó poquitas horas, les fue bien. Poquitas horas esperó y fue y lo salvó. Versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué es lo bueno? Que Jesús nunca olvida a ninguno de sus hijos y llegó a ellos como Él era. Se estaba mostrando a ellos tal como Él era, Dios. ¿Sí ve la intención que Él tenía? La escuela que Él tenía para ellos era decir, ya les mostré que soy Dios multiplicando los panes y los peces, ahora les voy a mostrar otra vez que soy Dios caminando sobre el mar. Utilizó el sufrimiento por un instante como un sendero hacia ellos. Es decir, su sufrimiento, angustiados porque iban a morir quizás, y tal vez Jesús no los veía físicamente, pero los veía desde el lugar donde estaba orando en el Espíritu y sabía con exactitud dónde se hallaban. Recuerde que la visión de Dios no es como la de nosotros, es amplia. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Él está mirando a todos los seres humanos y Él sabe dónde están,
¿Dónde van en su carrera? Y en Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Venían dando sobre lo que los amenazaba. Interesante, ¿no? No, era un mensaje. Sin palabra les estaba diciendo, ¿de qué tienen miedo? ¿Del mar? Yo estoy sobre el mar. Estoy caminando sobre lo que los puede destruir. Dios camina en medio de nuestra tormenta. El problema es que no lo podemos ver como los discípulos. Ellos no lo podían ver. De hecho, cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma, ¿se acuerda? Nunca pensaron que fuera Dios. Su confianza se desvaneció en 7 horas. Entonces, si la tuya se desvanece, hay esperanza. Bueno, 7 horas bastaron para olvidarse que Él era Dios. Ninguno se le ocurrió decir, vamos a orar, vamos a confiar en el Señor, acabamos de verlo. ¿Se acuerdan que multiplicó los panes y los peces? Ninguno tomó el liderazgo de decir, vamos a orar. Tercero, la tormenta hace su efecto. Alguien dirá, ya la está haciendo. Sí, la está haciendo. La tormenta hace su efecto. Versículo 26, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso daría para otro sermón. Esos son 3 puntos de otro sermón. Tened ánimo, no temáis, yo soy. De ahí podríamos sacar un solo sermón. Sería mentira decir que las tormentas de la vida pasan inadvertidas en el ser humano. Toda situación que nos movió de alguna manera o afectó en algo nuestra vida, deja huellas. Hay cosas que ya están marcando nuestro corazón. La reacción de los discípulos es registrada por los evangelistas. Marcos dice que ellos pensaron que era un fantasma y Juan dice que tuvieron miedo y Mateo dice que dieron voces de miedo. Note las 3 apuntes de los evangelistas. Marcos, ¿qué dice? Que ellos, ahí está, no lo voy a leer en Marcos 6 y Juan 6 para que usted también lea. Dice que era un fantasma. Mientras que Juan dice que estaban llenos de miedo y Mateo dice dieron voces de miedo. Entonces, al sumar la reacción de los 3 evangelistas que están contando, vemos que era una situación difícil. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo que tened ánimo. ¿Por qué repito los versículos? Porque usted a veces no los escucha en el momento de la primera vez, de pronto en la segunda sí. Vamos a ver las 3 expresiones que hay allí. Yo soy. Esa expresión es suficiente para sostener cualquier alma en este mundo. Yo soy. Yo soy Dios. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdad. Yo soy. 7 veces oficialmente lo dice en Juan, pero no lo dice 7 veces, lo dice muchas más veces en los evangelios. Yo soy. No tengan miedo, yo soy. Es una afirmación del Antiguo Testamento. Miremos Isaías 42 del 5 al 9. Isaías 42 del 5 al 9, cuando el Señor llama a su siervo, a Jesús. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, os las haré notorias. Eso dijo el profeta cuando llamaron a Cristo desde la eternidad, y 700 años antes de que Jesús viniera, lo llama a través del profeta.
da la palabra para su Hijo Cristo y dice, yo soy Dios. Ahora Jesús hace lo mismo con sus discípulos, dice, yo soy. Imagínense viéndolo caminar sobre el mar. Y aparte se acerca y de esas palabras tan poderosas dice, yo soy. Esa fórmula se usaba en la Pascua, si sabe, la de Isaías. Lo leían en la Pascua. De hecho, dice lo siguiente, donde estoy, o sea, donde el cristiano está, ahí está Dios. Donde el cristiano vive, Dios vive. Donde el cristiano habla, Dios habla. Donde el cristiano llama, Dios actúa. Donde nosotros amamos, Dios está. Donde nosotros perdonamos, Dios está. Y Dios nos ayuda en todas las cosas. Cuando dice luego yo soy, ¿qué dice? No temáis, ¿cierto? Primero dice, tened ánimo. Volvamos a esa, tened ánimo. ¿Una palabra de qué? De aliento. Si la necesita hoy, recuerde que Dios está ahí en medio de su tormenta, como estaba en medio de los discípulos. Y luego dice, no temáis. En el original dice que deben dejar de temer y que es una acción en progreso y debe ser detenida por la fe. ¿Qué puede contrarrestar el temor? La fe. Es lo único que puede contrarrestar el temor. Ahora, esa fe viene a través de ¿qué? De la palabra. No a través de una confesión verbal de que, yo creo que las cosas van a cambiar. Sí, haga lo que tiene que hacer y no siga diciendo lo que no hace. ¿Van a cambiar cuándo? Sin que usted haga nada porque usted cree en Dios y es por gracia. No, haga su parte. Busque al Señor en oración, busque al Señor en la palabra. Cuarto, versículo 28 al 31. El amor que salva, el amor que salva. Solo el amor de Cristo nos salva de ahogarnos en este mundo. Pedro está a punto de experimentar algo que nadie más pudo experimentar de los 12 discípulos, solo Pedro. Hay tormentas que solo enfrenta usted, no otros. Y usted dice, ¿por qué otra persona no vive mi prueba? Porque no es usted, y listo. Porque Dios sabe que usted la necesita y el otro no. No sea envidioso con las pruebas. Bueno, no quiera las pruebas de otro, aguántese las suyas que son suficientes. Usted dice, uy, pero ¿por qué fulano que no es creyente y tiene un buen matrimonio? Tranquilo. Eso pasa en la iglesia. A veces nos quejamos y comparamos y decimos, ¿pero por qué? Porque nosotros necesitamos escuelas. Escuelas de fe, escuela de adoración, escuela de obediencia. Nosotros vamos pasando por una escuela constante. Mateo, Juan y Marcos hablan de que Jesús caminó sobre el mar, pero solo Mateo narra lo que pasó con Pedro. Es curioso. Ni Juan ni Marcos hablaron de Pedro. Solo Mateo. Lo que Pedro está diciendo allí, vamos al versículo 28. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Uno de los 12 sacó la cara. A Pedro se le tilda siempre de un hombre impetuoso, débil, porque solo tenemos el recuerdo de la negación de Jesús, pero escuche, le negó, pero era el único que estaba en el patio, ninguno entró al patio. Esa es la vida cristiana. Fue el que allá en la transfiguración dijo, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Dice que la gloria se desvaneció, se fue, porque habló la carne de Pedro. Pedro es así. Él está un día en el cielo y al otro día está en la puerta del infierno. No sé si a alguien le pasa eso. Si hay hartos Pedros acá. Pero Pedro es el único que no duda en ese momento que él es Dios y se atreve a pedir una cosa. Dice, mándame. Note lo que dice. Y esa palabra cuando dice, si eres tú, en el griego está traducida diferente. En el griego dice, por cuanto eres tú. No hay duda.
Pedro no está dudando en este momento, va a dudar al ratico, va a dudar, pero en ese momento está lleno de fe. Está, mejor dicho, liderando sus 11 hermanos ahí. Dice, yo soy Pedro y aquí me ganó el primer lugar, ¿sí? Pedro ve algo que los demás no ven. Note lo que dice Pedro. Si él puede caminar sobre el mar, yo puedo caminar sobre el mar. ¿Sí ve la fe de Pedro en ese momento? La Biblia nos manda a ser como Jesús, ¿sí? Pedro tiene una fe arrebatada por instantes y al rato no tiene fe. No sé si a alguien le pasa eso. Pero Pedro no solo pidió caminar sobre el mar. ¿Cuál era el interés de Pedro? ¿Caminar sobre el mar? No. Estar cerca de Jesús. Él quería llegar cerca de Jesús. Y aquí está la parte hermosa. El maestro le concede su deseo por amor. Porque él conoce el corazón variable de Pedro y dice, en 2 minutos me va a negar. Voy a darle su tiempo de gloria aquí, un minutico de gloria eterna. Va a quedar registrado que andó sobre el mar. El único hombre que ha andado sobre el mar aparte de Dios es Pedro. Dice, pero en unos instantes Pedro volverá a ser el mismo de antes. Versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La respuesta de Jesús se resume en 4 letras, A-M-O-R, amor. ¿Qué tenía Pedro para darle ese gusto? Nada. ¿Qué merecía Pedro? Nada, igual que usted y yo. Pero el amor de Jesús es tan profundo por este hombre. Hubo una relación especial entre Pedro y Jesús siempre. El discípulo del amor, ¿quién es? Juan. Pero estudia la vida de Pedro a ver si Pedro no era amado por Jesús con todas sus deficiencias. Mi vida daría por ti, le dice Jesús, ahora me vas a negar. Y acá dice, si eres tú, manda. Y esta es la palabra clave, dice, ven. Iglesia, ven a Cristo hoy. No te hundas en tu barca, no te hundas en tu problema, no dejes que el mundo te agobie, que la situación que estás viviendo te agobie. Ven a Cristo, que es el único que salva. Ven a su gracia, ven a su perdón, ven a Cristo y caminarás sobre lo imposible. Solo un hombre podía caminar sobre lo imposible. Jesús, el Dios hombre. Pero aquel que vino a Jesús podía hacer lo mismo que Jesús, caminar sobre lo imposible. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¿qué? Sálvame. La oración más corta de la Biblia y la oración más poderosa de la Biblia. La fe de Pedro fue suficiente para salir de la barca, pero no lo sostuvo sobre el agua. Mire la enseñanza. La fe puede alcanzarle para salir de la tormenta, pero si no permanece en la fe, puede volver a la tormenta. ¿Sí me estoy explicando? Ya salí de la tormenta, entonces me echo la locha. Oré y ayuné para que esto cambiara y cambió, ahora ya no hago nada. La fe se fortalece al ser llevada a extremos que nunca hemos enfrentado. O sea, la escuela que estás viviendo es porque Dios quiere darte fe. Y usted dirá toda la vida, amén. Toda la vida, amén. Tal fortalecimiento es fundamental para el crecimiento y la madurez cristiana. Santiago 1:12. ¿Qué dice Santiago 1:12? Santiago está en la Biblia. Dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se oye? Bienaventurado el varón que ¿qué? Soporta la tentación, que es la misma prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá
la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor nos lleva hasta donde vaya nuestra fe y cuando esta fe finaliza comenzamos a hundirnos. Y Él está ahí para darnos otra vez fe. Por eso es necesario que la fe se renueve. La fe de hoy no le alcanza para mañana, le tengo esa buena noticia. Le alcanza para hoy porque usted no ha vivido mañana. Tiene que vivir mañana. Y necesita otra vez ¿qué? Fe. Es entonces cuando clamamos y Él demuestra otra vez su fidelidad y poder y nuestra fe aprende a extenderse mucho más allá. Gloria a Dios por las pruebas, porque ellas nos ejercitan en la fe. Cuando confiamos en Dios en la fe que tenemos, descubrimos nuestras limitaciones también. Usted dice, uy, pero ¿por qué esto si acabo de salir de un tiempo espectacular? Y acaba de salir de orar y llega a pelear. Sí, eso suele pasar. Tranquilo que eso pasa en todas las casas, no se preocupe. Y el Señor dice, es para que mañana me busques otra vez y vuelvas. La oración más corta de la Biblia, como le dije, y la más poderosa, Señor, sálvame. La fe es un grano de mostaza, pero la fe de Pedro, escuche, pero la débil fe de Pedro era mejor que la de los otros 11. La débil fe de Pedro era mejor que la de los otros 11, porque nunca caminaron sobre el mar. Ese poquito que tuvo, ese instante de gloria, hace que la fe de Pedro sea mejor, aunque haya fallado al instante. Al menos estuvo allí y no se echó para atrás como los demás. Al menos comenzó a ir hacia Jesús y cuando vaciló, el Señor lo llevó el resto del camino. Se hundió, claro, es una tormenta, no es un mar quieto, es a 6 kilómetros adentro del mar y se hunde y el amor de Cristo lo vuelve a sacar. ¿Cuántas veces te has hundido en este caminar o nos hemos hundido? ¿Y cuántas más te vas a hundir? Pero recuerda, puedes clamar y decirle una vez más que, sálvame. De pronto añada algo ahí a esa oración, diga, sálvame de mí mismo. Esa suena mejor. Bueno, sálvame de mí mismo. Nos hundiremos como Pedro, pero Él siempre estará para nosotros. Su fidelidad no le deja negarse a socorrernos. Su amor es inmutable, iglesia, su compasión inagotable. ¿Quiere escuchar las palabras de Pedro transformado muchos 30, 40 años después? Primera de Pedro 1, 6, 7. El que se hundió, el que negó a Jesús, el que la embarró en la transfiguración, después de un proceso largo de vida, dice así. Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Parece que aprendió. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esas no son las palabras del mismo que dudó allá en el mar, ni el que negó a Jesús. Son las palabras de un hombre que ha pasado 40 años en la escuela de la fe. De un hombre que ha resucitado muertos, que ha sanado enfermos, que ha extendido el evangelio y está a punto de ser sacrificado como su Señor y ahora puede decirle a cualquiera, tranquilo que la fe sirve y la prueba aprueba la fe. ¿Qué hace la prueba? Aprueba la fe. Quinto y último, el poder divino, versículo 32 y 33. Me faltó el 31, el 30, pero al ver, antes de pasar al otro punto, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hasta dónde aguantó la fe de Pedro? ¿Quieres saber? Hasta cuando miró a Jesús. Tan pronto miró el mar, se hundió.
Siga mirando la tormenta y seguirá hundido. Deje de mirar la tormenta y mire a quién, a Jesús. Claro, él está mirando a Jesús y le dice, si eres tú, dime que vaya. Jesús le dice, ven, y él todo contento arranca a caminar sobre el mar, y de pronto vio las olas altas de 15 metros, 20 metros, y dejó de mirar a su maestro y se hundió. Ahora sí, quinto, poder divino, versículo 32 al 33. Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. ¿Quiénes subieron? Pedro y Jesús, o Jesús y Pedro en el orden correcto. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Nota lo que dice el versículo 32, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. La palabra calmó es ekopasen en griego, ekopasen. Significa agotarse, cansarse, aplacarse. El viento se rindió ante su dueño, ante su creador. Si el viento lo hace, ¿por qué a nosotros nos cuesta? Nosotros deberíamos, cálmese por favor, cálmese. Ekopasen, cálmese, ríndase, agótese de pelear, de remar, apláquese en su tormenta. Y cuando el Señor entre allá a la tormenta, todo cambia. Ante todo lo visto, no podían hacer nada más que adorarle y reconocer que Él era el Hijo de Dios. Y escuche, esto es lo que debe pasar cuando usted sale de una prueba. ¿Qué debe hacer? Adorarle. Decir, solo fue posible porque tú estabas ahí conmigo. Salí victorioso no porque yo tenía capacidades, sino porque tu gran misericordia no me abandonó, porque el despliegue de tu poder está siempre guardándome. ¿Sí ve la actitud de ellos? A tan pronto el viento se calma, el mar se calma. Inmediatamente, ¿qué hacen? Adorarlo. Sea en la barca o fuera de la barca, Él tiene el control. ¿Lo tenía cuando estaba afuera? Claro, no los dejó morir. Y ahora lo tiene cuando está dentro porque los lleva a la adoración. Solo adoramos verdaderamente cuando reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas y nos damos cuenta que lo que hacemos sin su guía y a nuestra manera, solo nos ha causado problemas. Cuando usted reconoce eso, está cerca a la adoración verdadera. Y esa adoración verdadera será toda la vida. Cada vez que Dios interviene en mi vida, quebrantándome y enseñándome, no puedo hacer otra cosa que decirle gracias por amarme tanto. Porque entre más procese una vida, más amor. Y hay gente que quiere huir. De hecho, estoy seguro que hay gente que ni ha entrado a la barca. Se fue con la multitud. No entraron a la barca. Era de noche y les daba miedo entrar a la barca. Solo los 12 entraron a la barca. O sea que quienes entran en una barca verdadera, los discípulos de Cristo. Los cristianos que no tienen temor a un quebrantamiento, que no tienen temor al mundo, que su fe es pública, que el mundo sabe que usted es cristiano aunque tenga pruebas, el mundo sabe que usted es cristiano y que en medio de sus pruebas y en medio de que el mundo lo oprime también, usted no va a abandonar la fe. Otros prefieren irse con la multitud. Hay personas que no han entrado a la barca, no han visto nada de tormenta en el mar y hasta ahora siguen manejando su vida como se les da la bendita voluntad. Los hechos históricos narrados aquí parecen señalar más allá del acontecimiento literal de lo que pasó allí, parece resaltar algunos principios espirituales. La solución a las tormentas y a los enigmas de esta vida solo tiene solución en la comunión con Cristo. Ese es un principio. La respuesta y la solución a los enigmas y problemas de esta vida solo tiene un lugar donde se soluciona y es la comunión con el Señor Jesucristo. Otro principio, los elementos contrarios solo se rinden ante el poder divino, no ante el poder humano. Usted no puede hacer nada por nadie. Escasamente puede hacer algo por su alma, si hace caso.
Si no, pues siga en la tormenta. Recibir al Señor en el barco sugiere encontrar la respuesta a nuestras preguntas y a nuestras necesidades. ¿Cómo lo recibieron? Recibir al Señor en el barco sugiere encontrar la respuesta a nuestras preguntas y a nuestras necesidades. ¿Cómo lo recibieron? Adorando, no chillando, no quejándose, no maldiciendo, no pensando, Dios, ya no me salvaste, pero no estás conmigo. ¿Cómo no va a estar? Si fue capaz de vernos en nuestra inmundicia y en nuestra suciedad, ¿cómo no nos va a ver ahora si Cristo vive en nuestros corazones? Él demostró ser el Señor del alimento cuando dio la comida a los 5,000. Ahora demuestra ser el Dios del mar cuando camina sobre el agua. Y ahora demuestra que tiene poder sobre todas las cosas en la vida de sus discípulos. ¿Cuál es la invitación, iglesia? A ser discipulados por Cristo. A rendir nuestra vida a Él una vez más y decirle, aquí estoy, con poco que ofrecer y mucho por aprender. Amén.